Ahí sí. Yo soy el host. Le parece que está grabando, ¿cierto? Sí. 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 Ya. Qué raro. Me pidió permiso el host y yo soy el host. Supongo que soy yo, pues. Sí, pues soy Usted es yo. tercero medio Patmos, no el host. Sí. Usted es tercero medio. Ya, perfecto. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Bien. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Pueden salir a la Bueno, calle. Bueno, el fin de semana no se puede salir a la calle técnicamente, pero No, Estuve igual. feliz salí. porque profe puede viajar. Es que a mis papás les tocaba votar en San Felipe, es que vengo de allá. Entonces me quedé Ah, allá y pude qué saludar bueno, po. a mis familiares. Sí. ¿Mucho sol para allá o no? Bastante, Sí, bastante. hasta calor por esos Pero era lados. rico. Qué Aún no es bueno. verano, así que. ¿Qué les parece a ustedes como jóvenes posiblemente que se van a nutrir de todos los beneficios que va a traer la nueva constitución? ¿Qué les parece a ustedes lo que pasó el domingo? Yo lo celebré todo. Muy bien, pues. Sea seguro solo. No, yo no tomo. Y para allá estaba con mi familia, así. No toma Ya, ya. del vaso no toma. Toma una botella, ¿no? mentiroso, weón. No, estaba ahí con los cabros y celebrando, abriendo el copete que se abre solo en ocasiones especiales, ¿eh? Sí, pues. Hay que El de celebrar emergencia. por Chile, por Chilezuela. Como dicen algunos. Profe, ayer estuvo la Oye, arepa estoy más peleando, crujiente. perro. Sí, pues. Nada que ver. Sí, pues tuvo la arepa más crujiente. Exactamente. Como que había un ambiente más caribeño ayer, realmente en la calle. Pero bueno, es es una buena instancia para que vengan cambios reales. Y bueno, también con esto se da el fin y el término a la transición a la democracia, porque realmente eh, uno dice, Profe, ¿sí? ¿Qué Nico, profe? Aló, aló. no, yo dije hola, hola, po. Hola Agustín. Como decía, esto es el término de la transición a la democracia. Siempre se ha hablado de que se recuperó la democracia eh, con terminar el golpe militar ya en el plebiscito del 88, pero ustedes saben, la constitución de Pinochet siguió estando vigente por 40 años más. 40 sí, pues desde 1980 bueno, se tiene que redactar, viene todo el proceso, obviamente, el proceso nuevo electoral, ya, y ahí realmente se va a acabar lo que todos queríamos, ya, lo que casi el 80% de los votantes quiere. Bueno, eso de un poco ¿cómo se llama? De educación cívica, en realidad. ¿Todos están de acuerdo con los que están acá presentes con votar? O sea, cuando les toque votar, ¿van a ir a votar realmente o algunos no Yo están fui a ahí? votar ¿Cuántos años tenéis? ¿Tenéis 18 años? Yo 18, también fui a votar. ¿Y cumplí ahora, qué están haciendo en tercero medio ustedes si están se llama pasados? repitencia, profesor. Estamos, No, eso somos no las se llama, Somos personas que acá, queremos. solo acá somos 3. Sí. no No, se llama, 4, el uno también. Yo también. le voy a enseñar algo, no se llama repitencia, se llama profundización de Máster. Sí. profundización de contenidos, ¿ya? Se llama hacer Fue un una doctorado de decisión, una contenidos. decisión grupal. Sí, Claro, yo hice un exactamente. doctorado en quinto básico. Muy bien. Yo hice Sí, un po. doctorado en octavo. Trier Landi, que realmente una lata repetir. Eso igual sería terminar de alguna manera, como que tal vez llevar al cabro chico a una instancia en donde, no sé, por un intensivo de un mes, para solucionar todas las fallas que tuvieron con el curso, en vez de repetir un año entero y de repente repetir por música y por matemáticas, porque te dio promedio 5 cinco Sí, es pelados. bueno el Y sistema, profe. repetir todas las asignaturas de nuevo porque te echaste música, encuentro una estupidez, realmente una No, profe, estupidez. yo ese año, el que año repetí, no estudié nada. O sea, me sabía todo Ah, prácticamente. bueno, también tienen que haber casos excepcionales donde el cabro chico no aprendió nada literalmente o repitió muchas materias. Yo repetí por una décima. Necesitaba 5 y tú tenías 4,9.
Oh, y te dio 4,4, una cuestión así. Sí, una wea así como muy... Sí. ¿Y qué curso te reprobaste? ¿Te acordáis? Yo quinto, básico. Sí, pero materia, así como, ¿qué materia? Matemática e historia, no sé, no sé. Ah, ya, sí. Yo todo. Bruno, ¿por qué todo? ¿En qué curso? En séptimo. Yo tenía promedio 3.1. Oh, ya, la verdad que el séptimo es un curso igual en general muy complicado para muchos estudiantes porque es un curso Nah, pero es que yo no hice nada. hay mucho cambio Yo me hormonal. lo merecía, yo le dije, dele nomás. Sí, pero es que a lo mejor andáis payando, pues. En realidad la famosa edad del pavo ahí como que lo que empieza, como esa, ahí empieza, entonces ahí están como todos los conflictos, como te digo, aparecen el carácter, ya empieza a aflorar el carácter, las hormonas también, por supuesto. El foie. ¿El qué? El foie, que dijo saca el carácter. Ah, sí, pues sí, sale todo y aflora todo. Por eso es tan complicado, por eso los cursos en séptimo básico son súper revolucionosos. Más chorito. De verdad, son cursos súper complicados los séptimos. Ya, muy, muy complicados. Bueno, vamos a lo que nos compete después de esta conversación noticiosa de contingencia nacional. A ver, les prometo, parece cuento, pero el jueves internamente tengo que tener todas las notas subidas a lo que llevo hasta ahora. Eso me obliga a tener que revisarles todo el material que me han enviado hasta el día jueves, ya para subir las notas. Eso va a implicar que también les voy a subir la pauta de corrección de los materiales, ya, y por supuesto la revisión. Con respecto a la revisión, tengo que inventar algún método para poder mandarles de vuelta lo que revisé. Y eso no es algo que resolví el primer semestre. O sea, estoy pensando, no sé cómo le podría preguntar a ustedes, ¿cómo otros profes les mandan el material a ustedes para que revisen, por ejemplo, en qué cosas se equivocaron? ¿Se lo mandan por correo o se lo mandan todo? A mí se me ocurre algo que le pueda ayudar. Bruno, dime. Yo creo que podría lo mismo que hace con el iPad, pero encima de nuestras pruebas. No, sí, de hecho, yo lo reviso así. Yo lo Y reviso mandar así. ese screenshot. Mandar un screenshot de eso es que igual como que... Mira, por ejemplo, acá tengo revisión, mira, te voy a mostrar porque estoy revisando en el iPad. Estoy revisando. Sí, pero la cosa es que cómo se lo envío a ustedes. Esa es mi pregunta. Se lo Por el subo. mismo grupo WhatsApp, si tampoco es como que podamos resolver de nuevo. Ya. Ya, perfecto. Si sería problema si lo podríamos corregir, si no, para no copiarnos. Ya. No, Pero no, ahí da lo o mismo. sea, Si da ya lo mismo, está ahí. da lo mismo eso porque resulta como ahora hay una semana de recuperativa, así que al menos ya entiendo que todos los que no entregaron, de hecho todavía podrían mandarme trabajo este día lo atrasado, porque ya ¿Qué después de esta, les debe, profe? o sea, no he actualizado la lista de quién me debe, pues, pero igual No, debe. pero profe, lo que hemos hecho este segundo semestre ha sido el quiz y la guía. La guía, Sí, pues, ¿cierto? hay Guía hay un 11, quiz guía 11 Sí, quiz. y claro, sí, esas dos cosas no hemos hecho hasta ahora, así que son dos notitas. ya. La No, guía 12, estamos ok. la guía 12, ¿qué onda? Era una actividad que venía dentro de la guía 11 que eran resolver límites. Ah, ya. O sea, me Oh, refería yo no si sé la si iba a se cobrar. la mandé. Revisen, pues. Bueno, por ejemplo, esto es lo que hago, pues rayo en el iPad, esto es un niño ¿cómo se llama? Del octavo, ya, que estaba revisando. Ya, entonces, así les va a llegar, pues. Voy rayando el mismo iPad, las guías, los trabajos, todas las cosas. La cosa era cómo enviárselo a ustedes. Entonces posiblemente haga un Por el grupo. Drive, algo así, con el nombre y ustedes descargan el archivo. Ya creo que me es mucho más fácil. Les mando el link. Me es mucho más fácil que ¿Y estar usted mandándolo hace por uno. física o no? Sí, pues en octavo hago física. Piola. Sí. Eso más que nada. Me permite rayar. Y el cabro hizo el ejercicio muy bien. Listo. Pero fue una pregunta, los sistemas eléctricos tienen que ver directamente con la física, ¿cierto? Sí, pues, todo lo que tiene que ver con corriente, resistencia y voltaje es algo de física. Y se Ya. explica o se puede describir con matemáticas.
Me falta una cosa, necesito descargar el iPad. Espera un poquito. Descargador del iPad. Cargador del iPad, cargador del iPad. Va. Bueno, hasta donde dure, total todavía no lo voy a ocupar. Tampoco alcancé a hacer el material por hoy día, ya muy flojo yo. Profe, ¿yo solo debo la guía o no? A ver, ya, revisemos quién me debe una cosa antes de empezar con la clase. Yo bajé material ayer, estaba descargando material para revisar, lo tengo acá en mi compu. Necesito, eso sí. Pero, profe, ayer mandó usted lo que debía, o sea, ayer mandó lo que le habían llegado la guía y el quiz. Sí. Ah, sí, pues, si le mandé eso se lo mandé por WhatsApp, pues. Exactamente. Ya, pues, ahí están todos los que han enviado, Sí. así que ya, por ende, ya se puede deducir quiénes no han enviado. Lo que Sí, sí, por ejemplo, sí, dime. en mi caso el quiz se lo tuve que reenviar y le llegó. Y porque me dijo. Y la guía también le había llegado, porque salía en la foto Sí, que Agustín. mandó. Lo que sí, tú me mandaste la foto, ¿no? Sí, la foto del cuaderno. Ya, pero necesito que, mira, lo que pasa es que ya me ha pasado. Entonces, por lo ¿Ya? mismo, a ver, yo no tengo problema en convertir. Pero se lo mandé con todos los ejercicios hechos, no la respuesta, sino con todo lo que hice, lo paso a Sí, paso. pues subiste las fotos, pero digo, yo no tengo problema en convertir las fotos, pero ya me ha pasado alguna vez, ya me pasó con un cuarto medio, que yo convertí un archivo en foto y después me dicen, ah, no, es que yo sí mandé eso. Entonces me echan la culpa a mí de que yo perdí una foto, o que yo descargué mal una foto. Entonces, por lo mismo, para yo evitarme eso, por lo mismo yo estoy exigiendo, súbame el archivo en Word o en PDF. Ya, porque si a mí se me pierde una foto, después van a venir nuevamente y van a decir, ah, no, que profe, yo le mandé todas las fotos y usted no me la revisó. Ya, entonces, para evitarme eso, ustedes son responsables de mandar, por favor, en Word o en PDF. ¿Ya? Ya. En Word es súper fácil Entonces mandarlo, porque se lo copia mando de la, nuevo. tipo, Ya, súbela vale. igual al aula, pero en Word o en PDF. Ya. Copiáis las fotos a un Word, no importa cómo queden, no importa cómo caigan, pero que sea en un Word, porque así me da el respaldo de que tú hiciste esto y no que yo lo hice y yo me comí una foto en el camino. Porque de repente, por Ya. ejemplo, yo, por ejemplo, te voy a mostrar acá las cosas que me mandaste. Te voy a Vale. mostrar la descarga. Ya. Compartir. Desktop, descarga. Aquí, bueno, acá estaba descargando las cosas de ayer. Entonces, por ejemplo, aquí ya me aparece una foto repetida. Y esta foto tú mismo la subiste y la subiste repetida. ¿Cachai? Entonces, yo no sé realmente si Pero, la ¿cómo subiste sabe que tú. está repetida? No, ¿Porque la profe, eso no abrió? es repetido, eso es lo que pasa es que sacó la foto a la misma hora. Eso Es que pasa. cuando aparece con el 1-1 ahí, yo simplemente Sí, pues, todo, po. es que Claro, el tema al descargarlo se pone el mismo nombre porque es a la misma hora y como es el mismo nombre le pone un 1, claro, pensando que es el mismo archivo. sí, pero lo que pasa es que en el Ya. aula hay 4 fotos. ¿Cachai? Yo descargué una, y digo, yo descargué una por una, y el Ya. Agustín subió 4 fotos. Entonces, para evitar esta confusión de que cuántas fotos subió realmente, y si viene alguna repetida o no, o si yo me equivoqué, o si tú te equivocaste, mejor mandar el archivo en Word. Sí, Ya, es así mejor el archivo. nos ahorramos Ya. todos los problemas con este tipo de confusiones, porque al final, Ya. si yo voy a revisar y te reviso mal, ¿ya? Entonces tú obviamente Sí. con toda tu... con toda tu ley me va a reclamar, oye, que el profe me revisó mal. Entonces así no Ya, ahorramos profe. ese tipo de conflicto. Ya, entonces mejor se lo mando. Exactamente, ¿ya? Ya. Bueno, ¿Le llegó lo mío? Así está. sí, acá está todo lo que descargué, bueno, de acá arriba, Agustín Pacheco, esto lo de, a ver, Sí, es el quiz. esto es lo que me mandó Agustín Pacheco,
hay algunas guías por acá, y lo que está marcado con quiz es quiz, y lo que está marcado con guía es guía. Entonces yo después, como Sí. les digo, voy a subir este archivo a un drive, y ustedes rescatarán y verán su nota. Bueno, la nota obviamente igual se la voy a publicar previamente, pero si quieren ver la corrección que hice, lo pueden Ya. ver, obviamente también. ¿Ya? Vale, profe. Eso, así que no se olvide de subirlo, ojalá lo más antes posible, ya, porque para poder hacer la revisión. Profe, yo solo le debo la guía, ¿no? Solo me falta la guía. Valle, ahí en el WhatsApp, ayer yo mandé pantallazo de quienes me han entregado, ¿ya? Y recuerden que el medio oficial solamente para entrega es el aula, ¿ya? Porque Sí, lo mismo. profe, sí, lo acabo de ver y por eso solo le debo la guía y se la mando más Ya. tarde a la tarde. Ya, pues vale. Estamos ready con esto, con todas las aclaraciones. Ahora el curso. Entonces, bueno, con el quiz de la semana pasada, era dar por terminado la unidad de límite, ¿ya? Bueno, en realidad no es dar por terminada, porque ahora como vamos a derivada, la derivada primero se empieza a estudiar como un límite también. Pero pasamos al contexto ya de estudiar esto que se llaman las derivadas, partiendo del estudio del concepto o de la definición de derivada a partir de un límite. Y eso vamos a ver hoy. Voy a mostrarles por mientras la punta del libro que estoy sacando, donde saco todas las cosas, o la mayoría de las cosas, mejor dicho. Y posteriormente voy a hacer la guía y le envío la guía para tenerla, para trabajar sobre ella posteriormente, que eso ya sería para la clase del jueves. Cursos, curso medio, libros, álgebra santillana. Como la hoja 50. También estoy esperando en estos momentos que venga BTR a instalar en internet. Todavía no vienen. Me dijeron de aquí a las 12, que en 25 minutos. Sí está. Ya. Entonces, en esta nueva unidad vamos a hacer el estudio de lo que se llaman las derivadas, ¿ya? En la unidad 3 del programa quedaría una cuarta unidad que realmente no sé si la voy a alcanzar a pasar. Muy poco probable que alcancemos a ver algo de integrales. Quizá les podría 2 clases, las últimas 2 clases, no sé, pero en vista de consideración que quedan un mes de clase, prácticamente, porque el año escolar termina el 11 de diciembre, pero la semana previa al 11 de diciembre es la semana de recuperación, ya para todos los que dejan notas. Así que técnicamente tendríamos como clases hasta el diciembre, el 11 o el 8, no sé, tal vez hasta el jueves 7, no sé. Ahí tengo que ver cómo andamos con el tiempo, porque la verdad que el programa insisto, el programa del curso está orientado para hacer 6 horas semanales presencial, ¿ya? Y en ese contexto, alcanza a ver todo. Mate. Pero acá yo he tenido que comprimir muchos contenidos, y en eso que he comprimido contenido también me he ido alargando algunas cosas que tal vez no haya tenido que alargarme, pero esto es improvisación en muchos casos, ¿ya? Como ustedes saben, a todos ustedes llevan ya prácticamente todo el año en clase, y nosotros como profe llevamos todo el año improvisando, tratando de hacer clases a través de esto.
Así que si muchas veces las cosas no funcionaron bien, dado la contingencia o dado el problema que está ocurriendo, bueno, también obviamente disculpa por eso, pero aquí todos aprendimos de esto. Bueno, con respecto a lo que es concepto de derivada, ¿ya? Vamos a retomar nuevamente, alguna vez hablamos del problema de la tangente. El problema de la recta tangente como un acercamiento, como un límite a poder dibujar una recta tangente en un punto de una función. Entonces recuerden que la recta tangente es una recta que corta en un único punto, o que pasa, mejor dicho, o que toca, o que roza, en un único punto a esta función que está acá, que tiene pinta de ser, por ejemplo, una parábola, que es la línea en negrito que va pasando por acá. Y nosotros nos acercamos al problema con el problema de la tangente dibujando distintos tipos de rectas secantes. Entonces, justamente P y Q es una secante. Entonces, lo que hacíamos en ese momento, cuando empezamos a estudiar recién el límite y el problema de la tangente, era ir disminuyendo esta distancia x2 menos x1, ya que son coordenadas en la recta en el eje x, y al disminuir esta distancia, por supuesto que el valor de P también se va a ir acortando. Si esta distancia es ínfima, prácticamente cero, o cuando decíamos que esta distancia tendía a ser cero, significa que este punto P también se va a ir achicando lo suficiente hasta coincidir con el punto Q. Y en ese lugar nosotros calculamos el límite cuando a qué valor tiende la coordenada que está aquí, cuando la distancia de separación acá es prácticamente cero, cuando tiende a la diferencia entre estas dos coordenadas es cero. Cuando la diferencia entre estas dos coordenadas es cero, uno determina cuál es la imagen que corresponde al puntito que está acá arriba, y ese corresponde al valor del límite. ¿Ya? Y esto está directamente relacionado con las derivadas, con el estudio de las derivadas. Ya era como el primer acercamiento a las derivadas, solo que no se lo habíamos mencionado. Entonces la noción de derivada permitía a lo largo de los siglos hallar soluciones a problemas como determinar la ecuación de rectas tangentes a una curva y calcular los valores máximos mínimos de la función. Los máximos y los mínimos de una función tendría que yo haberlo visto cuando estudiamos funciones, pero dije que lo iba a ver después, junto con las derivadas. Así que ahora va a aparecer. Si ustedes, por ejemplo, tienen una parábola, cuando la dibujamos la parábola así como triste, la parábola tiene un mínimo, que es el punto más bajo de la parábola, que es el vértice. Si la dibuja con cara triste, así como la parábola invertida, en ese caso, la parábola tiene un máximo, que también coincide con el vértice. Entonces, tiene una dependencia completamente con el parámetro A de ¿cómo se llama? De la ecuación cuadrática. Se los puedo dibujar acá brevemente en una pizarra. ¿Dónde está mi lápiz? Acá está. Tengo que hacer limpieza de esto porque está como pegado. Entonces cuando hablamos de, como les decía recién, con el tema de las parábolas y dibujar máximo y mínimo, entonces recordemos nuestra función, típica función cuadrática, que es f de x igual a x cuadrado más bx más c. Entonces, si el a, el parámetro a es mayor que 0, dibujamos una parábola triste. Generalmente esa era la jerga de decir que la parábola estaba triste. Entonces, el punto más bajo de la parábola, que es ese que está aquí, corresponde al vértice. En este caso, el vértice es un mínimo. Es un mínimo. ¿Ya? Por otro lado, si el parámetro a es menor que 0,
Dibujamos la parábola. Me falta colocarlo eje Y, eje X. Dibujamos la parábola triste. Una cosa así. ¿Ya? Y en este caso, ese punto que es el vértice, ese punto va a corresponder a un máximo. Entonces, vértice es un máximo. Ya, esto también lo vamos a aplicar con lo que vamos a estudiar en estas clases que vienen. Volvemos al apunte. Entonces, como les decía, de los problemas que aparecen en el estudio de las derivadas era encontrar la tangente a curvas y hallar estos valores máximos o mínimos en una función. En todos estos casos aparecen la derivada. Entonces, como definición, la derivada expresa la variación de la función o de las funciones entre dos puntos muy cercanos. Y se aplica a situaciones, gracias, y se aplica a situaciones físicas como el cálculo de la velocidad de un móvil, ya algo muy cotidiano, conociendo su ley o conocida su ley de movimiento. De otra manera, donde se aplican las derivadas, por ejemplo, las derivadas en realidad en matemática, en física y en ciencia es una tremenda herramienta muy importante para hacer predicciones. ¿Cómo uno puede hacer predicciones con esto? Ya, si ustedes tienen una ecuación, generalmente, a ver, si ustedes observan un fenómeno de la naturaleza, y ese fenómeno de la naturaleza lo estudian de tal manera que quieren hacer un modelo, quieren modelar, quieren hacer una maqueta ya de la observación que ustedes están haciendo. Hay muchas maneras de hacer esa maqueta. Ustedes pueden hacer una maqueta, un diseño, pueden hacer con cartones, con palitos de maqueta, pueden hacer un modelo ya de esa situación, un modelo arquitectónico, por decirlo de alguna manera. Pueden hacer, por ejemplo, un estudio ya de, no sé, si en esa observación o en ese fenómeno de naturaleza ustedes están viendo, por ejemplo, no sé, hay una especie animal, por decirlo de alguna manera. Pueden estudiar, por ejemplo, el comportamiento de esos animales, ¿ya? Pueden estudiar el comportamiento de esos animales y pueden hacer un modelo biológico de ese comportamiento de los animales. ¿Ya? Si ustedes ven, por ejemplo, o si ustedes están estudiando un río, ¿ya? O el comportamiento del río, o cómo cambia el caudal del río en el tiempo, pueden incluso hacer unas ecuaciones que describen el cambio del río en el tiempo. ¿Ya? Todas esas situaciones, las tres situaciones que le acabo de mencionar, por ejemplo, construir una maqueta arquitectónica, el modelo biológico de ¿cómo se llama? De una especie animal, ¿ya? O el caudal de un río, esas tres se pueden explicar mediante derivadas, ¿ya? Y uno puede obtener ecuaciones con derivadas incluso, que permiten la predicción de cambios en el tiempo, ¿ya? Esa es como una de las aplicaciones más fuertes que tiene esto. Por ejemplo, yo podría, ya teniendo, no sé, 5 años de observaciones del caudal del río, yo podría decir, y si mi ecuación, si mi modelo está ajustado a lo que yo observo, podría predecir, bueno, puedo predecir el caudal del río tal vez a 10 años, o a 15 años, o acercarme lo suficiente. O lo mismo, si estudio el comportamiento de estos animales, por ejemplo, puedo estudiar la tasa de reproducción de estos animales. Y si tengo los datos suficientes como para estudiar la tasa de reproducción de estos animales, puedo saber, por ejemplo, cuántos animales van a haber de aquí a 20 años, y puedo meterle parámetros incluso ambientológicos,
como por ejemplo, qué pasa si había mucha lluvia, qué pasa si hubo un incendio natural. Toda esa información se le puede añadir a este modelo con ecuaciones. En el caso de Profe, una cosa, sin querer meter a Ignacio Cruz acá, Ignacio Cruz. Ah, de veras, sí, po. la costumbre. Sí, po. Es que me confundo los Sebastián Cruz con Ignacio Cruz. Lo cambió, ¿no? Sí, ahí lo cambió para historia. ¿Ya? Gracias, Felipe. Todo ese tipo de cosas se pueden hacer con derivadas. ¿Ya? Y aquí algo tan sencillo como lo menciona en el texto, la velocidad de un móvil. O sea, yo estoy hablando de algo muy grande, así como muy global, o un comportamiento de algo. Se puede también llevar a algo más sencillo, como por ejemplo la velocidad de un cuerpo. Que también, de hecho, voy a meter algunos ejercicios de física cuando estudiamos esto, para estudiar. A ver, creo si me salto un poco acá. Esto ya lo vimos. Quiero ver una cosa. Sí, estos problemas ya los vimos. Son vistos de otra manera. Vamos a hacer un pequeño repaso netamente de la recta tangente. Entonces, en el caso de la recta tangente, cuando estudiamos la recta tangente, vamos a retomar esto nuevamente porque lo vamos a ocupar para ver qué cuestión es la derivada. ¿Ya? Primero que todo, tenemos una recta secante, PQ, y como tenemos una recta secante, tiene su pendiente. Y como habíamos visto anteriormente, la pendiente se calcula con la diferencia que hay entre la coordenada I2 con I1, en el eje Y, y la diferencia que hay entre la coordenada X2 con X1, que sería acá. Si ustedes tienen esa división, van a obtener la pendiente de esta recta secante. ¿Ya? Entonces, el ejercicio es conocer, un ejercicio es conocer la ecuación de esta recta secante. Y para conocer la ecuación de esta recta secante, miremos acá. Entonces, fíjense que el punto I2, ya que está acá, coincide o está o pertenece también a la función. Ese punto, que es de la secante, también está en la función. Y eso es lo que aparece definido aquí. Que el punto I2 ya es igual a la función evaluada en X2. O sea, el f de X2 corresponde al punto que está acá arriba. Que coincide, como les reitero, con la secante y con la función. Algo súper importante. Con la función, porque la secante está en rojo y la función está en negro. Lo mismo con el punto I1, en X1. En X1, la función o el punto P pertenece para la función en negro y para la recta secante en rojo. En ambos casos tenemos esa situación. Y también, por otro lado, vamos a llamar a la distancia o a la diferencia entre X2 y X1 como H. ¿Ya? Eso es lo que llamamos aquí. Entonces tenemos tres cosas definidas. Tenemos la distancia, la separación entre X2 y X1 como H. Tenemos la coincidencia entre las coordenadas de la función y de la recta secante para X2. Y lo mismo para X1, tenemos la coordenada para la función y para la recta secante, que en ambos casos coincide, que es la línea que está definida acá arriba. ¿Queda clara esa línea hasta acá? Las cosas que están definidas, o lo que podemos extraer del simple gráfico. ¿Tú hasta aquí? ¿Está esa línea? Sí. ¿Hasta qué línea? Hasta la primera línea, hasta el cómo. Ya, sí. Ya, entonces tenemos. Recuerden que estos son puntos o son cosas en el plano cartesiano, ¿ya? O sea, uno podría hacer una analogía y darle valores a esto y obtener números reales. Espero que todavía viene entrando gente y es súper tarde ya. Bueno, acá de esta ecuación sencilla, ya que simplemente se define, yo voy a llamar H a la diferencia que hay entre estos dos puntos,
podemos despejar el x2 simplemente y dejarlo como x1 más h. Simplemente paso el x1 que está restando aquí y va a pasar sumando del otro lado. Eso es todo. Entonces tengo que el x2 lo puedo ocupar y en vez de colocar como bueno, otra cosa. Entonces, el f de x2 que está acá es igual a i2, porque lo definí anteriormente, que es el puntito que está acá arriba. Ese punto que está acá. Entonces, aquí está i2. Y lo mismo con i1. El i1 ya lo había definido o lo había extraído del gráfico que coincide con la recta secante y con la tangente, que es el punto que está aquí. Pertenece a la recta secante y a la función. Entonces, en vez de ocupar i2 menos i1 para la pendiente, puedo ocupar f de x2 y f de x1. En cómo defino en la manera de definir la pendiente. Historia. Entonces, como el x2 hizo un pequeño cambio o un pequeño reemplazo, ¿ya? Porque el x2 lo definí como x1 más h, simplemente pasé restando el x1 hacia la derecha. En vez de colocar x1, en vez de colocar x2 acá, voy a colocar el reemplazo, voy a colocar x1 más h. Y lo mismo con la diferencia, como la diferencia la llamé entre x2 menos x1, lo voy a llamar como h. Entonces lo curioso aquí, que aparece esta dependencia del parámetro h, y esta dependencia del parámetro h, que en el fondo es la distancia de cuánto grande o cuánto chico es la distancia que hay acá en el eje x. Esto es súper importante porque recuerden, ¿qué pasaría si esta distancia es cero? Mirando esta ecuación que está acá abajo, ¿qué pasa si esta distancia es cero? ¿Se puede colocar un cero acá o si la distancia es extremadamente pequeña o cero? ¿Qué pasaba cuando era cero acá abajo en el denominador? ¿Qué ¿Aló? pasaría si daría 0 en el denominador? Claro, ¿qué pasa si era cero acá? O sea, estoy hablando de que si esta No distancia, existe. Es que no sabemos que no existiría, po. existe, que no está definido, y ese es un problema para lo que para lo que nosotros vamos a estudiar. Por eso el límite siempre lo veíamos como una aproximación. ¿A qué pasa en ese punto? O en este caso, ¿qué pasa si esta distancia es cero? ¿Ya? Y si la distancia es cero, voy a tener una recta tangente a este punto, ¿ya? Porque también la distancia, la secante, esta distancia entre P y Q es cero. O sea, si la distancia x1 con x2 es cero, también va a ser la distancia entre P y Q. También va a ser cero. Y eso va a definir o va a generar una recta tangente, ¿ya? Entonces, por eso es súper importante colocar y hacer estos reemplazos sencillos que están definidos aquí anteriormente, para dejarlo todo en función de una variable, ¿ya? Que me permita ver estos ajustes a las situaciones en el límite, ¿ya? ¿Qué pasa si estas distancias son prácticamente cero? Entonces, como tenemos definida la pendiente, la ecuación de la recta, aquí voy a ocupar una pizarra. Estamos haciendo un pequeño repaso, vamos a hacer un pequeño repaso de segundo medio. Entonces, de lo que estamos viendo es importante. No, un segundo. Eh, necesito una pequeña pausa, chiquillos, porque viene BTR a instalarme el internet y están afuera. Así que Ah, ok, tengo ok. un segundito, no el tiro. Sí, No voy a abrir sí, la profe. puerta.
Tienen un recreo de 5 minutos. Ya, volví. ¿Están ahí? Aló, aló. Hola. Ya. Entonces, hola, sí, ahora volví. Justo vinieron a integrar el BTR. Entonces les decía, es importante en este caso conocer la ecuación de la recta. ¿Se acuerdan cuál era la ecuación de la recta? ¿O cómo calcularla? Generalmente hay dos formas, pero ¿se Era acuerdan de profe. alguna o no? MX por... Era una ecuación de segundo grado. Era No, el primer ¿cómo grado, la era? ecuación de la recta del primer grado. Ya. MX, ¿estoy bien? Sí, hay un MX por ahí, M por Bien. X. ¿Ya? ¿Qué más? O MX. MX, ¿qué más? MX por algo, por B. Más B. Eso. Entonces, I es igual a MX más B. Entonces, el M es la pendiente que recién calculamos. La pendiente en este caso es X2 menos X1 partido por... No, me equivoqué. Perdón. I2 menos I1, X2 menos X1. Pero como habíamos visto que el I2 y el I1 coincidían con la posición o con el puntito de la función y de la recta, el I2 y el I1 en el fondo lo llamamos F de X2 menos F de X1. Todo eso partido Profe, eso es por... parecido a la ecuación de velocidad final menos la velocidad inicial. Muy buena observación, Felipe. De hecho, créeme que lo vamos a ocupar Sí. más adelante. Es exactamente lo mismo porque son rectas pendientes. Ya, de hecho, el I2 menos el I1, cuando tú ves el movimiento rectilíneo uniforme en física, Pero si esto lo pasamos este año. ya me acordé. cuando tú ves el movimiento rectilíneo uniforme en física, a ti te definen la velocidad como x2 menos x1 partido por tiempo 2 menos Y tiempo 1, 2. Sí. ¿ya? Y cuando definen la aceleración, definen como velocidad final menos velocidad inicial partido por tiempo final menos tiempo inicial. Esto en el movimiento rectilíneo uniforme y esto en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Y fíjate que son exactamente las mismas ecuaciones. ¿Y por qué? Porque son líneas rectas. ¿Ya? Solamente lo que cambian son los ejes. El eje X en el movimiento rectilíneo es el tiempo. Y lo mismo para el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, es el tiempo. Y en el eje Y ya es la posición, que en este caso la posición está dada por una X. A eso tiende a ser un poco confuso, ya porque se cambia la X por posición, etc. ¿Ya? Pero sí, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces, tenemos la pendiente, ¿ya? Y a esta distancia de la recta que habíamos dibujado, XY, teníamos nuestra función por acá, y teníamos la recta secante que pasaba de esa manera, donde este punto le habíamos llamado X1, y ese puntito de intersección le hemos llamado X2. Entonces X2 menos X1 le llamamos H. Y de aquí se despejó el X2, que es igual a H más X1. Entonces, esto se reemplaza en nuestra ecuación de pendiente que está dibujada anteriormente, y por supuesto el X2 menos el X1 se reemplaza en la ecuación de la pendiente también, quedando la pendiente como F
de x1 más h menos f de x1